Todos tenemos el mismo prejuicio sobre las películas basadas en videojuegos. La mayoría piensan que son malas, bobas e incluso algunas separadas tanto al material original que bien podrían tener otro nombre y sería exactamente lo mismo. Ahora bien, el otro día me puse a reflexionar sobre Assassin's Creed, la película, y me di cuenta de una cosa. Esta saga tiene mucho potencial para películas y series, aparte de videojuegos, ya que al tener un universo tan vasto de personajes, literalmente pueden explorar la época que ellos quieran sin tener que anclarse necesariamente a los asesinos ya vistos, e incluso pueden inventar ciertas cosas nuevas y atractivas. Debo de admitirlo, Assassin's Creed la película es una bastante valiente, al implementar no solo un nuevo protagonista, sino también ser canónica dentro de la saga. 3 años después de su estreno, la película literalmente está olvidada para los fanáticos y la gente solo habla de ella de vez en cuando. Yo, Maxi B. Murdoch, haré una reseña junto a GM Legacy sobre este producto y veremos si cumple los estándares mínimos o se queda por debajo. La historia se centra en un personaje que para nada es Desmond Miles, que abandona el credo, es prisionero de Abstergo y luego se rebela contra ellos. ¿Qué? No es Desmond Miles, es Callum Lynch. Callum tiene la misión de encontrar un fruto del Edén reviviendo los recuerdos de su antepasado español, Aguilar de Nerja. Pero su viaje será una encrucijada contra su pasado y su intento de comprender a su padre, que alguna vez asesinó a su madre. La historia de entrada suena buenísima, claro si ignoramos el parentesco entre Desmond y Callum, sin embargo hay algo a comentar acá. En toda la saga, la historia del presente es algo secundario, son pequeños complementos a la historia principal que es la del antepasado asesino. Esto lo vimos presente no solo con la saga original de PlayStation 3, sino con otros juegos de la saga, que pese a seguir reviviendo el presente, aún así lo dejaban como algo secundario. En cambio acá, desde el principio Callum es el protagonista, Aguilar no es más que pequeñas secuencias para tener algo de acción en la película. Con Assassin's Creed, las historias del pasado y presente están conectadas, funcionan de un modo, pero en la película realmente no lo siento así. Es como si ambas historias funcionan por sus lados, por sus caminos y no juntas como debería ser. Y aparte Aguilar no tiene nada de desarrollo, es un tipo seco del que no sabemos nada y lo único que tenemos es su relación con María, que sí, la puta madre que lo parió, así se llamaba también la esposa de Altair. Realmente me estoy cuestionando escribiendo esto si de verdad esta película no es un remake del primer videojuego, porque la verdad es que estoy notando parentescos muy exactos. Digan lo que digan de personajes como Edward, Shay o incluso Arno, ellos tenían más desarrollo que Aguilar, les dedicábamos horas a su crecimiento. En cambio este tipo no es nada más que alguien hecho para ser duro y de pocas palabras, literalmente es solo una máquina de matar con nombre propio. En cuanto al pasado, es una época interesante que se podría explorar más a fondo en algún juego. Es más, creo que sería mejor si siguieran la historia de Cal, no lo de esta película, en algún juego, aunque dudo mucho que sea un juego porque los juegos son grandes. Entonces por ahí siguen en una novela o en un cómic, que es lo más normal. Ahora, el desarrollo de Callum como personaje está decente. A decir verdad, este tipo sí tiene una odisea personal contra sus pensamientos, pues a cada rato los templarios tratan de convencerlo de que ellos son los buenos, de que los asesinos son los malos. Esto funciona bien y a la vez no. Si pones a un espectador que nunca jugó los videojuegos a ver esta película, lo más probable es que se sorprenda con el super giro de que los asesinos son los buenos, pero para alguien como yo, este intento de hacerlos parecer buenos no tiene gracia. Ah, y tenemos el regreso de un personaje del que no sabíamos ni pío desde 2007, Alan Riken, el super jefe de Abstergo. La verdad tengo que decir que su personaje no funcionaría bien si no estuviera su hija, Sofía Riken, quien es la que carga con el proyecto Animus. ¿Dónde estaba en el primer juego? ¿Ella vino después o antes de Warren Beatty? Ignorando todo esto, la verdad es que ella es más interesante que su padre, por ser la que ayuda de cierta manera a Lynch. Alan Riken por sí solo no es más que un charlatán, un tipo que roba discursos y los hace ver como suyos, pero que en realidad lo único que hace es presionar a los demás para que hagan su trabajo. Lejos quedó ese hombre imponente que con solo verlo con sus guardaespaldas sabíamos que era alguien peligroso. Este tipo no da miedo, da lástima porque todo el tiempo lo están presionando sus jefes templarios. ¡Ay, los templarios! ¡Ay, Dios! Quería llegar a esta parte. ¿Todos se acuerdan de los templarios del, pongamos, segundo juego? ¿Se acuerdan cuando los templarios eran personas con mucho poder en la política y que encima de todo eran una orden secreta? Pues olvídense de ellos y prepárense para ver al típico ejército enemigo a lo Hydra. Seres con mucho poder que se la pasan mostrando su logo. Y no es por faltarle respeto a Hydra, hasta ellos son más secretos que los templarios. Literalmente vemos a uno de ellos gritar a un pueblo: ¡Hoy España se someterá a un gobierno templario! Y bueno, tampoco hablemos de los del presente, que parecen más un culto que una verdadera orden a respetarse. Hasta su propia iglesia tienen.
Si no contamos esta contradicción grave a toda la historia de Assassin's Creed, los templarios del pasado no tienen ese potencial de grandes villanos que tenían personajes como Hayden Kenway o incluso Rodrigo y César Borgia. Como ya dije, son literalmente un ejército que quieren el fruto del Edén, anda a saber para qué. También tengo otro problema con el modo en el que explican las cosas. Como ya dije hace 2 segundos, no sabemos para qué quieren el fruto los templarios, al menos en esta película. Y cosas como el efecto sangrado se dejan muy al aire, como diciendo, bueno, supongamos que jugaste a los juegos y lo entendés bien, pero tomemos como si no existieran los videojuegos. ¿Por qué Callum ve a Aguilar? ¿Por qué al final ve a sus antepasados, incluido posiblemente Arno Dorian? Sí, ya sé cómo funcionan estas cosas, pero la puta madre, se supone que tendrán que explicar para aquellas personas que no conocen la saga. Bueno, ya van 2 páginas que le tiro hate a esta película, así que vamos con los puntos buenos. En primero, siento que las secuencias de acción son increíbles. Cuando toca ver a Aguilar pelear en su época es impresionante, haciéndote sentir que estás en una pelea real de la saga. Sin embargo, las peleas en la actualidad sí las sentí muy secas. El fanservice es muy grande, ver a Aguilar con la hoja oculta, hacer un salto de fe con el águila sonando de fondo, el final con Callum viendo a sus antepasados. Lo único que les faltaba era poner Ezio Family y ver a Cal sincronizándose, y me hubiera puesto realmente a pensar en subirle la nota. Otro personaje digno de rescatar es la doctora Sofía Raikin, magnífico personaje que me encantaría volver a ver en la saga y que fuera recurrente en los juegos. Detrás de la panda de imbéciles que hay en Abstergo, es agradable ver que una de ellas es realmente una buena persona y que trata de ayudar a Cal de vez en cuando, tratándolo como un amigo y no presionándolo para entrar en el Animus como su padre. El final de ella es en el que se da a entender que podría dirigir a Abstergo, pues anda a saber qué va a pasar. Lo más probable es que quieran tratarlo en una secuela, pero esa nunca llegará, al menos para mí. Aunque si me lo preguntaran, me hubiera gustado ver cómo poco a poco se convierte en una versión mejorada de su padre y viendo cómo el poder cambia a las personas más buenas. Pasando a aspectos un poco más relacionados con los efectos especiales, se las arreglaron bastante bien, ya que se dijo que todas las acrobacias fueron hechas por los actores, cosa que me parece un chamullo, pero bueno, andás a ver vos. Visualmente la película es genial, al igual que la acción, en especial un momento cuando entran por primera vez en el Animus y se sigue al águila a volar por encima del campo de batalla. La música y todo es muy buena en ese momento, te pone la adrenalina. La banda sonora es bastante decente, me parece un insulto por una película con tanto fanservice que no haya aparecido Ezio Family, pero bueno, supongo que no habrán encontrado un buen contexto para meterla. Igual y con el tono español pudieron haber hecho una versión a guitarra. En conclusión, Assassin's Creed la película es un largometraje que deja mucho que desear tanto si sos fanático de los videojuegos como si no lo eres. Para un fanático, ver que se violen varios conceptos que no deberían ser cambiados en una película canon es muy extraño. Tengo también otros problemas, como que la estructura de la película sea casi copiada a la del primer juego de la saga, siendo algo similar a lo que pasó con el episodio 7 de Star Wars, que era una copia descarada del episodio 4. Aguilar no tiene tanta aparición y carisma, Alan Rickman es un payaso, básicamente la película es un quiero y no puedo constante, y que encima de todo se llama Assassin's Creed. ¡Ay! ¿Dónde mierda está Juno, la puta madre que los remil parió? Assassin's Creed la película se lleva un 5 de 10 de mi parte. Los aspectos buenos que tiene no salvan a una historia mediocre y que bien pudo haber sido su propia película sin ser parte de los videojuegos. En ese caso estaría bastante bien, y la nota posiblemente subiría un poco más, pero como fanático de la saga que soy, yo le digo que no a esta película. Como saga de películas que no estén del todo conectadas a los videojuegos hubiera sido perfecto, y ya que estamos, diría que el presente no estuviera justamente presente en la película. En los juegos, exceptando por Desmond, es casi siempre aburrido el presente, teniendo tanto que descubrir en el pasado. En las películas podrían enfocarse en eso, y en cada película una época y personaje diferente, o enfocarse en un personaje y hacer una trilogía con este mismo, como fue con Ezio, y ver su evolución. Bueno, como mi comentario y nota final, yo le daría un 7 de 10, ya que a pesar de que no fue muy buena, tuvo cosas buenas y además, sin una posible secuela, la podrían haber hecho mucho mejor. Y bueno gente, mucho tiempo desaparecido, pero al fin volví. Espero que les haya gustado este video. Ya veremos qué hacemos en todo lo que queda de año. Yo me despido, adiós.